Para los amados hermanos que nos están escuchando en esta hora y para edificación de sus vidas, en esta tarde tenemos una reflexión muy importante acerca de cómo nuestra vida, cuando no la tomamos seriamente, la vida cristiana, y no nos sujetamos verdaderamente a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu de Dios, entonces resulta que muchas veces nosotros los cristianos nos podemos convertir en fuente de alimentación demoníaca. Es decir, cuando esto llega a suceder cuando nosotros utilizamos mal la mente y también el lenguaje corrompido para expresar lo que hay en nuestro ser interior. Los demonios llegan a alimentarse con lo que nosotros hablamos. Así el cristiano se convierte en una fuente de alimento para los espíritus malignos, los cuales se fortalecen todo el tiempo. En Proverbios encontramos, en Proverbios 4 y 23 está la advertencia y el consejo a la vez. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto nos alerta del cuidado, mi amado hermano, que debemos tener para pensar y para luego hablar, porque hay consecuencias tremendas. Encontramos nosotros allá en Proverbios, en el capítulo 18, el versículo 20 y 21, cuando dice bien la palabra de Dios, cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Cuando nosotros no nos detenemos en un momento dado para realmente refrenar la lengua, resulta que llegamos en un momento a alimentar con nuestras palabras negativas, alimentamos a los espíritus inmundos para que luego ellos hagan realidad todas esas malas palabras, todos esos malos pensamientos que expresamos y entonces caemos en la opresión del enemigo. Por eso, mi amado hermano, dice la palabra de Dios bien claro que nosotros debemos realmente cuidar nuestra manera de pensar para que de esta manera podamos pensar, debemos hablar bien. En Romanos, en el capítulo 28, en el capítulo 12, perdón, y el versículo 2 dice, la versión popular dice, la palabra dice, cambien su forma de pensar y cambiará su manera de vivir. Y así podrán comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los demonios siembran ideas en la mente de los creyentes y esas ideas se van convirtiendo en pensamientos cuando nosotros los aceptamos. Luego estos pensamientos se convierten en actitudes y esas actitudes se convierten en acciones y las acciones traen resultados destructivos para nuestra vida. En Santiago, en el capítulo 12, Santiago en el capítulo 1, del versículo 12 al 15, encontramos ese proceso que nosotros hemos dicho acerca de que una idea se convierte en pensamiento, los pensamientos se convierten en actitudes y las actitudes se convierten en acciones y las acciones nos llevan realmente a resultados. Por eso encontramos allá cuando dice Santiago capítulo 1 y el versículo 12 y 15, dice bien claro, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, ante uno, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Por eso, amados hermanos, nosotros cuando pensamos mal, estamos convirtiéndonos en restaurantes para alimentar a los demonios. Cuando nosotros hablamos mal, ellos entonces hacen que esto que nosotros hablamos, que hablemos mal, son maldiciones. Y esas maldiciones entonces se harán verdaderamente efectivas en la vida del cristiano. Por eso encontramos que cuando abrimos la boca para hablar mal, maldecir, renegar, quejarse, denigrar, el efecto en la esfera espiritual hace que todo ese lenguaje corrompido, los demonios se nutren para hacer que todo lo que salió de la boca del creyente se haga realidad. Por lo tanto, esa persona entonces experimentará amargura, enojo, blasfemia, renegará de sí mismo, no sirvo para nada, todo me sale bien, todo me sale mal, nadie se compadece de mí, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál sería la forma de combatir esa situación? La forma de combatir esa situación para que no nos hagamos nosotros verdaderamente fuentes de nutrición a los demonios, tenemos que realmente, como dice la palabra de Dios, bien claro, cuando dice la palabra en Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 29, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que ayudan a crecer y que traen bendición a quienes las escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para distinguirlo en el día de la venida del Señor. Por eso es importante que cada vez que nosotros expresemos la palabra, expresemos palabras, tienen que ser palabras realmente que edifican, que alientan, que avivan. ¿Por qué? Porque si nosotros sembramos malas palabras, expresamos, recogeremos malos frutos. Porque la Biblia dice bien claro el principio, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora en Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 8 y 9, encontramos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que había en Filipo y les dice y les aconseja, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y luego agrega lo que aprendisteis, lo que recibisteis y oísteis y visteis de mí, dice el apóstol, esto hagan y el Dios de paz estará con vosotros. Mi amado hermano, por eso es tan importante tener en cuenta que la palabra de Dios tiene el efecto, como dice en el Salmo 19 y el versículo 7. La ley de Jehová o la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, como lo dice en 2 Corintios 5 y 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando nosotros realmente hemos sido convertidos y somos hijos de Dios, nacidos por el Espíritu y por la palabra, entonces empezamos nosotros a amar la palabra. ¿Para qué? Para que el lenguaje agradable que Dios exige esté verdaderamente en nosotros, y así demostraremos que somos verdaderamente unas nuevas criaturas, una nueva creación, como lo dice también allá en Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 10. Dice que nosotros somos una nueva creación hecha en Cristo Jesús. Para toda buena o para, fuimos creados, hecho una nueva creación, para que nosotros nos ocupemos en obras buenas, las cuales fueron preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero indudablemente que si nosotros verdaderamente que todo seamos realmente, encontremos que todo lo que nosotros pensemos y hablemos, salgamos bien, tiene que estar precisamente bajo la misma perspectiva de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos pensar bien en todo tiempo. En Proverbios, en el capítulo 12 y el versículo 5 dice que los pensamientos del justo son todo tiempo rectitud. Por eso es bueno que nosotros aprendamos a disciplinar nuestra mente, aprendamos a hablar conforme la palabra de Dios. Por eso, aún en nuestro vivir diario, todo lo que nosotros hagamos tiene que estar precisamente enmarcado en la voluntad de Dios. Aún nuestro lenguaje diario tenemos que aprender eso, porque en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el capítulo 4, perdón, y el versículo 11, encontramos cuando nos habla acerca de la predicación del Evangelio. Cuando nosotros hablamos las cosas, tienen que ser solo por la palabra de Dios. Y dice en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, mi amado hermano, entonces concluimos, hermanos, diciendo que debemos ser sabios y prudentes, cuidadosos, para no llegar a ser fuente de alimentación para los espíritus inmundos, los cuales por medio del pecado nos quieren destruir. Por eso en Efesios 4:21 dice, echen fuera la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos a otros y perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, si queremos nosotros, dice la palabra, queremos realmente ver buenos días en nuestra vida, dice la palabra de Dios, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es decir, contra aquellos que no solamente hacen el mal, sino que hablan también el mal. Y las obras que nosotros realizamos vienen como consecuencia de lo que hay en nuestro ser interior, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y por eso tenemos que esforzarnos con la guía. El Espíritu Santo nos ayuda
a cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. La palabra debemos tenerla en abundancia en nuestro corazón, porque Jesucristo dijo bien claro, de la abundancia del corazón habla la boca, pero tenemos que hablar cosas buenas, cosas agradables, cosas positivas, cosas que tienen la palabra de Dios que llena nuestro corazón y entonces estaremos siempre en paz y todo nos va a salir bien conforme al propósito de Dios y en la voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros le demos gloria, honra y alabanza y no vivamos oprimidos por Satanás, deprimidos, llenos de amargura, llenos de tristeza, de aflicción, hablando mal de Dios, hablando cosas que realmente no entendemos y entonces resulta que nos acarreamos para nosotros así juicio. Por eso, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado. No nos convirtamos en fuente de alimentación para los espíritus inmundos, sino que realmente hagamos nosotros que nuestra mente sea la mente de Cristo en la práctica, pensando todo lo bueno, todo lo puro, todo lo recto y todo lo santo. Y de esta manera, entonces, los demonios no van a tener ningún gancho para agarrarse de nuestra vida, para venir a presionarnos, crear ansiedad, miedo, terror, duda, pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Dios les bendiga ricamente y que el Señor les guarde para que seamos verdaderamente creyentes eficientes en dando gloria y honra y al Señor y viviendo como debemos vivir, en luz porque somos luz. Dios les guarde.